voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Arrancamos una nueva jornada y esta semana de mayo también aquí en la pantalla de Diputados Televisión. Mi nombre es Vero Benaim y vamos a estar comenzando a repasar y anticipar lo que va a venir esta semana. 2 comisiones al menos confirmadas, el resto por ahora no se sabe, pero también tenemos la situación de que no va a haber sesión finalmente el miércoles 17 de mayo. Esto era una probabilidad, pero no se lograron los acuerdos para poder llevar adelante. Vamos a empezar entonces a repasar un poco lo que se viene, pero también lo que dejó la semana que pasó, digamos, y vamos a ir con el testimonio de Lucas Godoy. Es cierto lo que ha venido sucediendo en las últimas elecciones, que entiendo pasaría lo mismo en Tucumán y en San Juan, si no hubiese habido un fallo netamente político por parte de la Corte que entorpeció las elecciones en 2 provincias, desde mi punto de vista verdaderamente vergonzoso, en particular por el plazo. Lo demás es discutible, ¿no? Sí. Yo he visto los artículos, he leído, no en profundidad, pero haciendo un análisis así muy general respecto a la Constitución, por lo menos es discutible. Y esta era la idea, que se discuta respecto de la posibilidad de reelecciones tanto de Sergio Uñac como en el caso de Mansur en la vicegobernación. Claro que sí, lo tenían hace un mes y aparece 4 días antes de las elecciones con todo lo que ello significa en términos de perjuicios económicos, porque hubo una logística electoral desde impresión de boletas, pasando por otro tipo de cosas que deben desarrollarse para un acto de comicio. 4 días antes me parece que ha sido un fallo netamente político y una intromisión por parte de la Corte. Si lo hubiese resuelto antes, podríamos estar discutiendo otras cosas. Pasaba la palabra de Lucas Godoy, hablando un poco sobre lo que sucede en el Parlamento Nacional, pero también habla sobre las elecciones. Ustedes saben que venimos de un domingo donde 4 provincias estuvieron eligiendo a sus candidatos. 3 de ellas eligieron quién va a continuar. Digo quién va a continuar porque ganaron los oficialismos provinciales en La Pampa, en Tierra del Fuego y también en Salta. Van a continuar 4 años más en su mandato, tanto Silioto como Melella y Sanz. Y básicamente en lo que fue San Juan finalmente hubo resultados, pero no se eligió la categoría de gobernador, ustedes saben, porque hay una medida cautelar de la Corte Suprema de la Nación. Volviendo a Salta, Lucas Godoy habló sobre las elecciones y vamos a escuchar lo que decía. Las elecciones provinciales, me parece que la gente analiza una gestión local. Nosotros hemos propuesto desde el peronismo una alternativa al oficialismo local. Vemos que en Salta las distintas alianzas, tanto el oficialismo como las oposiciones, tienen una configuración de derecha, de centro derecha, una mezcolanza ahí de partidos insólita, ¿no? Que va desde algunos sectores autodenominados peronistas, pasando por Milei y Olmedo, uno de ellos, después va Justo por el Cambio, después el Frente Provincial, que también tiene distintos partidos que no tienen absolutamente nada que ver en su conformación, en su plataforma. Nosotros hemos armado un proyecto desde el peronismo y sin renegar del peronismo, obviamente ubicándonos en este lugar, entendiendo que es el lugar desde donde se puede cambiar la realidad de Salta. Yo veo que Salta está absolutamente estancada, por eso somos oposición a nivel local y hemos hecho esta propuesta. Ahora, ¿cómo serán los resultados? Será la gente la que decida finalmente. Hay frentes que más vinculados con movimientos sociales, con la izquierda, plantearon
proyecto, otros sectores del peronismo que, como les decía, armaron con el olmedismo, Zapata, La Cámpora, otro proyecto. claro. Bueno, ahí se está viendo que todo tiene que ver con alianzas electorales y no con proyectos políticos. Nosotros intentamos desde el peronismo armar esto, no voy a volver porque me parece que cada uno sabrá la responsabilidad. Los dirigentes políticos también tienen responsabilidad, no solamente las que les toca cuando para algo son designados o elegidos, sino también de ser coherentes en una propuesta colectiva y correrse, ¿no? Lo que sucedió mucho fue eso. Todos quisieron encabezar todo, sí, y es muy difícil. Y pasaba entonces la palabra de Godoy hablando sobre el contexto electoral de la provincia de Salta. Esto fue el viernes en la primera mañana, en el programa que conduce Pato Méndez. Recordemos que Salta el domingo tuvo sus elecciones y que renueva por 4 años más el mandato el gobernador actual. Vamos a escuchar otros testimonios porque también estuvieron hablando los legisladores en otros segmentos de la pantalla de DTV, en este caso la tucumana Omodeo, de Juicio Político. En Juicio Político me parece un bochorno, realmente fui a un par o asistí a alguna de las jornadas de la comisión, y realmente yo creo que es bochornoso y es una cuestión, ya te diría, hasta burda, sin ningún tipo de fundamento sólido desde el punto de vista jurídico. Nunca se ha visto, salvo en alguna excepción histórica hace muchos años, atacar a la institución Corte Suprema, porque se está yendo contra todos los ministros de una manera orquestada, por una cuestión de fondo, de que no me gusta lo que han fallado de fondo. Creo que es una expedición de pesca, así que sin cumplir garantías básicas, ¿no?, del procedimiento, o del procedimiento judicial, ¿no? Uno en el procedimiento acusatorio, o si querés, un procedimiento penal, cuando uno abre a prueba es porque tiene algún indicio y pide información sobre cuestiones concretas, y esto de pedir indagación respecto de toda la vida de una persona, o de levantar el secreto sumario bancario de manera generalizada, creo que es violatorio también del debido proceso. Así que bueno, me parece de nuevo desesperado intento kirchnerista de ir por la justicia, de controlar la justicia, de apretar a los jueces, de lograr la impunidad de la delincuente que tenemos de vicepresidenta. Así que creo que es lo que está pasando en la Cámara y en la Comisión de Juicio Político responde a cuestiones estrictamente políticas. Y recordemos que la semana pasada la bomba detonó en la medida cautelar que dictó la Corte Suprema de la Nación a raíz de las elecciones de Tucumán y San Juan, donde pidió la suspensión de la elección en los estamentos de gobernador y vicegobernador. Esto impactó de lleno en la Comisión de Juicio Político porque hubo legisladores que señalan que es una especie de revancha esta medida cautelar, y además impacta de lleno dentro del Frente de Todos, que viene denunciando proscripción de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para anunciarse o candidatearse en estas elecciones de este año, y además en los candidatos peronistas, como por ejemplo lo fueron Mansur y Uñac en estas dos provincias. De esto estuvo hablando Pedrini y de todo el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político. La decisión estaba tomada, creo que eligieron el momento de dar a conocer justo cuando Marchi comenzaba con su exposición, su segunda exposición ante la comisión. Inmediatamente que Marchi comienza, aparecen ya en los celulares de todos los diputados, parecía que se habían suspendido las elecciones en estos dos lugares, ¿no? En San Juan y en Tucumán. Quiero rescatar la actitud la verdad, del gobernador Mansur, que decide dar un paso al costado para permitir la realización de las elecciones. Esperemos que la Corte se pida, no sé si se pidió o no, en la mañana no seguir los medios, pero tiene ahora que pedirse la Corte
si se vota o no en Tucumán, habida cuenta que desapareció la causal de la suspensión, que era la candidatura del doctor Mansur. La verdad que lo que hace la Corte en este sentido es imperdonable. ¿Hay algo más antirepublicano, antidemocrático que suspender una elección? No hay. Bueno, lo hacen en estos momentos. Ahora desapareció la causal de la suspensión, que es harto discutible si podía o no ser, pero para mí no había ninguna imposibilidad para el doctor Mansur para que sea candidato, pero ese es otro tema, algún día lo hablaremos, pero desaparecida la causal tienen que permitirle votar, están los votos listos, la gente ya hizo una campaña, la verdad, muy irresponsable lo que hace la Corte. Ellos banalizan el acto electoral, les da lo mismo suspenderlo que no suspenderlo. Yo creo que están sentando las bases en contra del federalismo. Bien, escuchábamos la palabra de Pedrini, el diputado por la provincia de Chaco, del Frente de Todos, y también estuvo hablando respecto a toda esta situación por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño. No me sorprende que la Corte intervenga de esta manera escandalosa a último momento, digo, porque las elecciones en San Juan y en Tucumán se van a realizar en San Juan solo la parte legislativa y los otros cargos que no son de gobernador. Y en Tucumán se iban a hacer y se suspendieron, ¿no? Entonces, primero es un fallo escandaloso hecho a pocos días de realizarse la elección, y también porque juega abiertamente para una fuerza política, en este caso para Juntos por el Cambio. Nosotros lo que vemos del juicio, digamos, que, motivos sobran, ¿no? Para cuestionar a la Corte, motivos sobran. El tema, como te decía, acá no hay un planteo, no se está haciendo un planteo de fondo, decir, bueno, pongamos fin a este sistema judicial de las componendas de los partidos, jueces vitalicios y demás, sino que tiene que ser una democratización real, con el límite de que sea una justicia en el marco de un sistema donde hay una sociedad de clases. Eso te limita la posibilidad de justicia. Ahora, si está electo por el pueblo, si tenés la posibilidad en el fuero federal de hacer juicios por jurado, con una mirada popular de la justicia. Y por el lado de Juntos Somos Río Negro, desde el Interbloque Provincias Unidas, habló su titular, Luis Di Giacomo, sobre la misma situación. Yo creo que esto hay que verlo desde varios puntos de vista, ¿no? Es decir, hay un punto de vista que tiene que ver con el papel de la Corte como institución madre, digamos, del Poder Judicial, que por supuesto tiene sus decisiones que deben ser acatadas. Esto siempre lo decimos, uno puede discutirlas, puede no estar de acuerdo, puede decirlo obviamente, pero tiene que acatar sus decisiones, porque si no estaríamos rompiendo ese equilibrio que tiene que haber siempre entre poder ejecutivo, legislativo y judicial. Más allá entonces del análisis jurídico, si la medida está bien o está mal, nosotros en Río Negro la hemos sufrido esta medida cuando se presentaba como candidato a gobernador Alberto Beretilé, que es senador y gobernador electo, y tuvimos por parte de la Corte, fíjense qué cosa, por parte de la Corte un rechazo a esa posibilidad que se pueda presentar, y un rechazo en el cual, por ejemplo, uno de los miembros, Rosenkrantz, no estuvo de acuerdo. Él sí creía que esto era posible. Bueno, conclusión es que aceptamos eso y bueno, tuvimos que cambiar todo unos días antes, ¿no? Ahora yo creo que es peor el tema, porque ahora es una semana antes. Me parece totalmente fuera de lugar, inoportuno, que teniendo el tema desde mucho antes, salgan con un pronunciamiento una semana antes. Me parece fuera de toda lógica, ¿no? Y que genera toda una perturbación en el sistema democrático. Vuelvo a decir, más allá de no analizar la cuestión de fondo, que aparte de si uno está o no de acuerdo con que la situación de reelección era válida o no era válida. Y dentro de todo este mar de contradicciones, quiero señalar también la del ministro de Justicia de este gobierno, ¿no? Martín Soria, realmente haciendo el ridículo, porque él fue el que nos denunció ante la Corte y festejó que no le permitan a Beretilnec ser candidato. Después igual con una candidata de última hora
lo derrotamos ampliamente, ¿no es cierto?, por más de 20 puntos. Pero en este momento, así como esa vez fue el denunciante, hoy denuncia a la Corte diciendo que lo que está haciendo no es correcto. Es una cosa totalmente fuera de lugar y absolutamente, ¿no es cierto?, contradictoria con lo que hizo antes y lo que está haciendo ahora. Estas son las cosas que puedo señalar respecto de este tema en particular. Me da la impresión que a pesar de las quejas, los gobiernos provinciales acataron el fallo. De hecho, bueno, Mansur, tengo entendido, por lo que hoy leía, que ya no forma parte del binomio, y por otra parte UNIAC, por lo menos esta noche había señalado que no se iba a elegir la fórmula de gobernador y vice si se elegían el resto de las cosas. No. Y pasaba la palabra de Di Giacomo, y con estos testimonios, después de haber repasado un poco el panorama de la Cámara de Diputados, vamos a recibir a Gonza Solabarrieta, porque yo decía que al menos hay 2 comisiones confirmadas. Esto era la información del día viernes, pero estoy viendo que hay más. Así que de esto nos va a contar nuestro compañero. Bienvenido, Gonza. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Buen comienzo de semana. Igualmente. Bien vos dijiste, el cronograma de comisiones está actualizado en estos momentos en la página oficial de Diputados, de la Cámara de Diputados. Y la pregunta que nos surgía, o al menos cuando uno lo ve, Vero, no sé si a vos te pasó lo mismo, más allá de que seguramente vos tenés la información más confirmada y demás. Digo, bueno, hay comisiones el martes, 3 comisiones muy importantes, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, que ahora las vamos a repasar obviamente. El miércoles nada, el jueves juicio político. Sí. Entre las comisiones del martes observamos que finalmente está citada, está convocada la Comisión de Agricultura y Ganadería, que preside el diputado Ricardo Burchaile, y que se había comprometido con Fernández Patri para darle el giro necesario al proyecto de producción orgánica para que finalmente pueda ir al recinto. Y uno dice, bueno, está todo dado como para que hoy mismo se publique la sesión especial el miércoles y tendremos sesión. Digo, finalmente se da este compromiso, se dan las sesiones, y cuando uno consulta acerca de la sesión, lógicamente que la palabra fue difícil, que la ven difícil realmente la sesión, más allá de que algo habíamos hablado, de que por lo general se suele publicar el viernes, Vero. Sí, yo lo tengo como descartado directamente. Bueno, claro. Directamente, sí. Y ante la consulta digo, bueno, pero ¿hay alguna posibilidad mínima? Gonza insiste. Uno no se puede quedar con que... Claro, y si a uno le dicen... Si a vos te dicen no se hace, bueno, ya está, es no. Okay. Ahora, si te dicen la veo difícil, y bueno, uno tiene que consultar, pero existe una pequeña posibilidad, y la verdad es que era la insistencia de que realmente no la ven posible para esta semana en la sesión especial. El porcentaje que podríamos dejar sería un 5% de las posibilidades, de las probabilidades de que se haga, pero la realidad es que lo más posible, Vero, es que esté descartada, bien como vos dijiste, esta sesión especial, y que esta semana entonces tendremos el transcurso normal de comisiones, que será más que importante, Vero, porque se va a empezar a tratar este sistema integral de protección y el trabajo de los cuidados que estuvimos hablando en la semana. Se tocará el tema nuevamente de la ley Nicolás, que tiene que ver con este proyecto del diputado Ketglas, y que han trabajado en conjunto con los integrantes y las integrantes de la Comisión de Salud, que refiere a todo lo que tiene que ver con la seguridad del paciente. Y también, bueno, la aprobación finalmente con el giro final para la producción orgánica, es decir, muchos proyectos que son de importancia, algunos que ya estarían listos como para una próxima y futura sesión, ya estarían listos para aprobar, sumado a todo esto lo del jueves, en donde habrá juicio político nada más y nada menos, Vero. Muy bien, entonces tenemos 4 comisiones, Gonza. 4 comisiones que van a estar. Sí. Y repasamos un poco, si te parece, empiezan mañana desde las 2 de la tarde. Mañana 2 de la tarde se va a comenzar con el tratamiento entonces de acción social y salud pública, como bien dijimos, en la sala número
3 del anexo A, recordando que aquí es donde se va a tratar esta ley Nicolás, como se le llama, sobre la seguridad del paciente. Será uno de los temas fundamentales. También la regulación del ejercicio de acompañamiento terapéutico, este es otro de los proyectos que se va a tratar. Recordemos que se venía en conjunto hablando de la seguridad del paciente con la tecnología dentro del sistema sanitario. Bueno, en este caso se tratará justamente del acompañamiento terapéutico. Luego sí, a las 3 de la tarde se le dará comienzo a la reunión de Agricultura y Ganadería en la sala 2. Una sala chica, uno dice, bueno, seguramente vendrán quienes puedan para reunir el quórum necesario, darle la aprobación a este proyecto de la producción orgánica para unos beneficios fiscales que van a poder tener. Es un 70% que se le da de beneficio para que puedan pagar todas las cargas patronales, ¿no?, que tienen lógicamente los productores. Lo único que está exento es justamente el impuesto a las ganancias, es decir, en lugar de darle un bono a los productores, un dinero como para motivarlos y generar la promoción, como dice el proyecto, se le da una especie de bono fiscal para que lo puedan transferir al 70% del total y que puedan pagar todas las cargas tributarias que tengan. Y además también a las 4 de la tarde se va a reunir en la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside Vanessa Sisley, si mal no recuerdo, en conjunto con la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad, para tratar este proyecto que habíamos mencionado sobre el sistema. Claro, que preside Macha y que trabajaron en conjunto, Vanessa Sisley, Macha, también estuvo la diputada Uceda, Mara Brauer, María Rosa Martínez, bueno, muchas diputadas que trabajaron en conjunto por este proyecto que es sobre los cuidados en la Argentina. Y además también se van a tratar, bueno, las licencias parentales, las licencias maternales, también justamente de los padres. Hablamos lógicamente de cuando, bueno, se está por tener familia, no solamente son las licencias que se tiene que tomar la madre, por ejemplo, sino también el padre para ayudarla, para asistirla. Bueno, todas estas cuestiones que se van a tratar mañana en la sala 1, es decir, la más grande, a las 4 de la tarde. Va a ser todo escalonado, 2, 3 y 4 de la tarde estas reuniones, y va a haber mucha convocatoria, me da la impresión, Vero, en la de las 4 de la tarde, conjunta entre Legislación del Trabajo y Mujeres, Género y Diversidad, para tratar estos proyectos, donde va a haber intercambio, debate, pero sobre todas las cosas, mucha presencia, imagino, mañana en esta Cámara de Diputados. El miércoles por ahora no hay nada publicado, con este porcentaje que decíamos, que ya vos decías muy bien, está casi descartada esta sesión especial, y el jueves sí, 11 de la mañana, muy cerquita, estuvimos, Veros, como te anticipamos el otro día, que sí iba a ser a las 11 de la mañana. Bueno, no pudimos anticipar los invitados, pero sí el horario, pero bueno, estamos muy cerquita ahí de la primera, bueno, por lo menos el jueves estamos más cerca, ¿no? El martes fue un poco más para más cerquita, más a la tarde, pero bueno. Vamos a ver qué pasa el miércoles. Gonza, vamos a quedarnos con esto, con juicio político, que bien decís, se reúne el jueves a las 11 de la mañana. Y mientras vos seguís allí buscando información, vamos a repasar la palabra de Agustín Fernández, que habló sobre el tema. Es así, digamos, ya hay una decisión tomada por el actual gobernador Juan Mansur de declinar su candidatura a vicegobernador. Entonces, lo que fundamentó principalmente el tema del amparo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que era la impugnación de nuestro candidato ahora a vicegobernador como Juan Mansur, ya ha caído en abstracto. Lo que tengo entendido al día de hoy era que la Corte Suprema ya corrió traslado de esta situación a quienes iniciaron la demanda, que era la gente de Juntos por el Cambio, para que en el plazo de 72 horas devuelva, digamos, el escrito con la respuesta de ellos ante esta situación. Todavía no lo levantaron al amparo, o sea que la Junta Electoral de Tucumán sigue, digamos, con los plazos suspendidos, que es lo que dictaminó, digamos, hace 3 días cuando se conoció el amparo presentado y que le dieron lugar, ¿no?
Bien, y Agustín Fernández estuvo hablando sobre otras cuestiones, vamos a continuar escuchándolo. Lo que sí puedo opinar, digamos, en esta situación es que la Corte, al tener, digamos, este tema de distintos argumentos y en medio de un juicio político, o sea, una Corte degradada y sin credibilidad, los mismos fueron puestos por decreto, hablan de institucionalidad o que vulneramos algún tema institucional ahora en la Constitución Nacional, y cuando se tomaron deudas millonarias para el Estado argentino en el anterior gobierno y esa deuda no pasó por el Congreso, no hablaron con la misma vehemencia, ni siquiera se expresaron en estos puntos. Es decir, que es una Corte que evidentemente, como lo vemos a diario, digamos, en el tema de juicio político, que está degradada y que no tiene credibilidad ante la ciudadanía en general. Y muchas veces estos fallos o estos amparos arbitrarios que favorecen a un sector. Este domingo no habrá elecciones en Tucumán y vemos que la de San Juan también se altera, cuando estoy seguro que iba a ser un triunfo contundente del Frente de Todos en Tucumán, y esto no va a estar representado, digamos, el día domingo en los análisis políticos. Así que vemos cómo ahora también habla de emisión monetaria, se meten en distintos temas y en distintos asuntos cuando ellos hablan en cada sentencia de la división de poderes, pero vemos que son los primeros que avasallan esa división de la cual hacen alarde. DTV Noticias es nuestro fragmento y continuamos aquí. Vamos a empezar a analizar un poco los proyectos que decíamos que van a estar debatiéndose esta semana, y nos vamos a detener en básicamente, que es el Sistema Integral de Políticas de Cuidado. Decíamos, la comisión va a ser el martes a las 16 horas. Se reúne la Comisión de Salud y Acción Social. Y bueno, justamente el objetivo es crear un sistema integral de políticas de cuidados con perspectiva de género que reconozca las tareas de cuidado como un trabajo y amplíe las licencias para personas gestantes y no gestantes. ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa? Garantizar una distribución más equitativa de las tareas de cuidado entre mujeres y hombres, avanzando hacia una mayor equidad de género. ¿Qué sería el trabajo de cuidado según lo establecen en el proyecto? Todas las actividades diarias que se realizan para garantizar nuestra subsistencia y la de los demás. Bueno, justamente un poco son los ejemplos que están en la placa. Las modificaciones en las licencias no prevén costos para los empleadores y serán beneficiadas por la Seguridad Social. La reforma alcanzaría a más de 8 millones de personas, incluyendo personas que trabajan de forma autónoma o independiente, que actualmente no cuentan con protección legal. Y también se extiende la licencia para mujeres y personas gestantes de 90 a 126 días. Se va a extender una licencia por paternidad o para persona gestante también, básicamente de 2 días a 90 días, de manera escalonada desde la entrada en vigencia de la ley hasta 8 años después. Por otro lado, se crea también lo que es la licencia por adopción, y se crea la licencia de 2 a 6 días para cuidar o acompañar al cónyuge o conviviente que realiza técnicas de reproducción asistida, y la extiende de 3 a 10 días en el caso que tuviesen hijos de edad a cargo. En caso de nacimiento o adopción con discapacidad o con enfermedad crónica, la licencia se extenderá por 180 días. Por otro lado, se reconoce el derecho de monotributistas sociales y trabajadores autónomos que perciban una asignación. Va a consistir en el pago mensual del salario mínimo vital y móvil, y establece un mismo régimen para personas de casas particulares y personal temporario en los trabajos. Se amplía la licencia por fallecimiento de cónyuge o conviviente. Por hijo va a pasar de 3 a 5 días. Y va a también ampliarse la licencia por fallecimiento de hermanos. Se crea la licencia especial para cuidado por enfermedad de personas a cargo. Se crea la licencia por violencia de género de hasta un máximo de 20 días por año.
Y también, bueno, en esta creación de una gran cantidad de licencias, la iniciativa cuenta con el apoyo de la OIT y cumple con el convenio 183 de la Organización Internacional sobre la Protección de la Maternidad. Deja atrás la legislación redactada en los años 70 y básicamente hay algunos datos que brindan desde los fundamentos del proyecto. El 10% de las personas mayores de 60 años, aproximadamente son 743.000, se encuentran en situación de dependencia básica. El 12% de la población tiene alguna discapacidad en nuestro país y aproximadamente más de 2 millones son niños de 0 a 2 años. Los niños de 3 años, casi en un 60%, no asisten a establecimientos educativos y el 45% de los jardines o escuelas infantiles no cuentan con salas de 3 años. Algunos datos que brinda y aporta esta iniciativa. También habla de la feminización del trabajo gratuito. La mitad de las mujeres con hijos de hasta 3 años se encuentran fuera del mercado laboral y no tienen ingresos propios. Y en la pandemia, por último, la carga de cuidado aumentó y fue absorbida sobre todo por las mujeres. Familias de altos ingresos pueden contratar servicios de cuidado, pero no así las familias de bajos ingresos, en las que las mujeres se terminan haciendo cargo de esas tareas no remuneradas. Bueno, un poco el repaso de esta iniciativa que decíamos va a debatirse en un plenario de comisiones mañana a las 4 de la tarde. Y hasta aquí llegamos con esta primera parte de TV's Noticias. Vamos a ir a una pausa, pero volvemos con más información y análisis de nuestros compañeros. Ya venimos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. El agua que cayó es tardía para muchas producciones, en otras obviamente que se va a mejorar, pero el daño económico ya es bastante irreversible para nuestra provincia. No estamos en un escenario donde las empresas cierren, como pasó con el gobierno de Macri, que cerraron 25.000 empresas. Sí. Ahora estamos en un escenario en el cual todos buscan crecer. Sí. Yo miro los números del año pasado y exportamos 88.000 millones de dólares, récord absoluto de la historia, e importamos 81.000 millones de dólares, récord absoluto de la historia. Nunca se importó más que ahora. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escanea y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va la vida? La ley de humedales. La verdad es que nosotros, sin aprobar la ley de humedales, estamos condenándonos a un futuro dramático
que nos va a afectar primero en nuestra salud, en la salud de las generaciones que vienen. Estamos trabajando un proyecto junto a Carlos Selva, a Marcela Paso, de poder, vamos a hacer el intento, por supuesto, y ojalá que tengamos eco dentro de la Cámara para formar una especie de FONDEF, un estilo de como es el fondo del FONDEF, el Fondo de Defensa, generar un fondo para atender a la industria naval. Se llamaría Fondina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Activa recreos. Activa vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/Activa Vacunas. Activa Vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Y seguimos en DTV Noticias con más información y nos vamos a ir metiendo también en lo que es esta semana. Decíamos 4 son las comisiones que van a estar funcionando a lo largo de estos días, 3 en el día de mañana y la 4ª sería el día jueves, que es la de juicio político, que como venimos anticipando va a continuar trabajando en los testimonios vinculados a la obra social del Poder Judicial y las denuncias de irregularidades que se vienen escuchando así en la comisión, donde se acusa obviamente de tener la responsabilidad absoluta a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Y algunos temas son los que viene trabajando la Comisión de Juicio Político. Pero vamos a continuar y no sé, Ale, si tenemos que darle la bienvenida a algún compañero. Ok, está Mauricio cantando entonces del otro lado. Hola Mauri, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas, Vero? ¿Cómo estás vos? Bien, todo muy bien. Muy bien por acá. Bueno, me alegro. Arrancando la semana. Arrancando la semana, esperábamos sesión para esta semana, ¿viste? Esperábamos que por ahí el miércoles, de hecho todavía está reservado, el calendario de comisiones del miércoles sigue vacío, pero uno a esta altura no tiene ninguna expectativa o poca expectativa de que haya un acuerdo para sesionar. Los dictámenes están, dictámenes de consenso. No es un tema de quórum, porque si hay acuerdo entre las 2 principales fuerzas políticas, está el 90% del recinto, y que falten 15, 20 diputados no pasa nada. Claro. El tema es que las autoridades se pongan de acuerdo en que es necesario sesionar, en que es necesario abrir el recinto, tratar dictámenes pendientes y en tal caso, si hay algún tema político que se pueda destacar por fuera de la agenda del Parlamento, tener 1 o 2 horas para expresiones. No se acordó eso y vamos a tener muchas comisiones mañana, como decíamos, el jueves juicio político, pero lamentablemente no va a haber sesión, teniendo en cuenta que la semana que viene va a ser muy difícil porque es una semana corta. Y después ya empieza... Después entra otra vez en junio, que va a ser más complejo todavía. Sí, va a ser complejo, sobre todo si no hay un consenso en que es bueno dictaminar aquello
en lo que ya se llegó a un acuerdo, ¿no? Claro. O sea, hay varios dictámenes que ya se consiguieron, que se podrían perfectamente aprobar, que no habría ningún tipo de problemas. Y bueno, si la idea de abrir el recinto es negativa para algunos sectores políticos, es una lástima porque después las estadísticas les pesan a todos, ¿no? Que no se sesionó. Y la verdad que en diputados veníamos relativamente bien, con una sesión por mes. Para un año electoral es mucho. Con este concepto de que no hace falta que tengan asistencia perfecta a los bloques, se podía tener inclusive más que eso, pero bueno, lamentablemente no va a ocurrir, ¿no? Exactamente. Bueno, habrá que ver si, bueno, llaman o quedan en reunirse en alguna comisión. La verdad que es la semana porque, bueno, ya está, ya pasaron las elecciones en 4 provincias, ya podemos venir, viajar, estar trabajando en el Parlamento y además porque después tenemos el argumento de que es una semana corta, pero hasta el miércoles se puede trabajar tranquilamente, ¿no? Es jueves y viernes el feriado del 25. Sí, cuando es semana corta, está bien, si con este concepto de que no hace falta que haya asistencia perfecta, de pronto se podría, pero es un problema muy grande los traslados, los vuelos. Entonces es un riesgo grande porque hay que reservar, bueno, prácticamente no hay vuelos, no hay forma, y hay lugares que son muy alejados, como el tuyo, en donde no se puede pedir Tierra del Fuego, por si no saben, Verónica Fueguina, donde por ahí en un fin de semana largo, encima turístico, se prefiere acotar la actividad, sobre todo en sesión. En comisión por ahí te puede reemplazar a alguien si no puede llegar, claro. Pero en sesión es muy difícil, así que bueno, la idea era este miércoles, y no va a poder ser, pero bueno, mañana vamos a tener una jornada, como decías, intensa de comisión, sí, con la Comisión de Salud, de Mónica Fein, que estuvo muy activa el año pasado, y que es de las comisiones que generan leyes de consenso. Sí, sí. Claro, generan muchas leyes de consenso como para poder, que después a veces tardan en aprobarse. Tuvo por caerse una en febrero, que una locura, se caía la de recetas electrónicas, porque no se sesionaba y en realidad todos los bloques estaban de acuerdo. Bueno, mañana vamos a tener 2 leyes muy importantes. Una, la regulación de la asistencia terapéutica, los asistentes terapéuticos que asisten a los colegios para ayudar a chicos que tienen problemas de aprendizaje o tienen una condición especial que los obliga a tener una asistencia. Y después la famosa ley Nicolás, que lo que hace es tener un régimen de atención sanitaria, protocolos para evitar que haya una mala atención que derive en un problema de salud posterior, ¿no? Este tema de la protección de salud yo lo destaco un montón. Como el COVID le subió el precio a los ministros de salud, se hicieron diputados y las comisiones de salud en realidad son una reunión de exministros de salud que cuentan todos los problemas reales que hay en los hospitales, porque son provinciales los hospitales, claro, los dependencias. Y bueno, entonces ya hicieron diagnóstico humanizado para tratamiento para síndrome de Down de los chicos cuando están por nacer en su momento, porque entendían de que los médicos no actuaban bien al momento de informarle a los padres esa situación, y ahora están trabajando en los riesgos que genera una mala atención en salud, ¿no? O sea, la posibilidad de que vos vayas al médico y te genere una atención desafortunada y eso te genera un problema que no tenías antes, ¿no? No una mala praxis, sino un problema anexo. Eso lo llama régimen sanitario de atención, y eso mañana se va a tratar. Y los médicos, que los ex ministros de salud, Daniel Goyán, la ex ministra de salud de Tucumán, ex ministra de salud de Jujuy, de diferentes partidos políticos, la propia Fein, que fue secretaria de salud de la Municipalidad de Rosario, que los médicos, en realidad los profesionales que fueron autoridades de salud de las provincias, hagan estas leyes, significa que tienen claro que hace falta, que es necesario, y son consensos que después le van a marcar la cancha a los ministros de las provincias. Por lo tanto, ojalá prospere y ojalá llegue al recinto, ¿no? Claro. Bien, entonces tenemos esos temas y después, bueno, viene la Comisión de Juicio Político, pero Mauri, ¿estuviste atento el domingo, ayer, a las provincias que estuvieron votando? ¿Cómo ves el panorama electoral provincial, pero también, bueno, obviamente con el trabajo parlamentario? Los fenómenos nacionales, digo, porque en la mayoría de las provincias los que estamos viendo con relación al diputado Milei es que, bueno, es... ¿cómo se dice? ¿Mucho ruido y pocas nueces? Mirá, voy a contar una infidencia tuya, si me permite
Tuya, sí, bueno, personal. Pedime permiso. Porque no te pido permiso, yo lo estoy haciendo. Sos un amigo. Porque hablaste recién de fenómenos nacionales, y en realidad creo que acá el fenómeno que empezó un poco hace 4 años, pero va a seguir, es el fenómeno de las provincias, los oficialismos provinciales, en realidad las fuerzas provinciales, el vínculo del ciudadano con la provincia, con el gobernante más cercano, sobre todo con el gobernante provincial, se está afianzando y en forma proporcional a la distancia que se está tomando de las fuerzas nacionales. O sea, el ciudadano vota oficialismo en las provincias y no tiene claro cuál es el partido nacional. ¿Por qué digo infidencia? Porque hace 4 años me acuerdo que vos me decías Gustavo Melella va a ser gobernador de Tierra del Fuego, no hay forma de evitarlo, va a ganar en primera vuelta, y todo el contexto daba de que eso no iba a pasar, no había encuestas, me decía no hay forma, mirá que esto yo conozco, bueno, ganó en primera vuelta hace 4 años y consolidó eso que vos me anticipaste de que era una fuerza provincial con un vínculo de identidad con el vecino, ¿no? Ayer uno lo escuchaba a Melella y tiene ese vínculo de identidad que lo hizo arrasar en las elecciones. Lo mismo está pasando con absolutamente todos los oficialismos, y me parece que lo que se viene, más que fenómenos nacionales que existen y no los voy a minimizar, es este fenómeno. Los partidos en las provincias, ya sea partidos tradicionales, partidos propios. Ayer no sabíamos qué era el partido que había ganado en Tierra del Fuego, era muy difícil explicarlo. Por lo tanto, sí, Forja, pero tenías que explicar que era una figura, y como me dijiste vos en su momento, el vínculo de esa figura con la provincia. Me parece que ahora, Mauri, que se viene de estos personajes armando espacios nacionales, ¿no? Mauri, me gusta la memoria, que seas memorioso como la Chiqui. Pero además me parece que esto ya se venía olfateando. Por alguna cuestión las provincias deciden desdoblarse también, no quedarse pegada a los candidatos nacionales, claramente porque capitalizan mucho mejor que ir el mismo día todos juntos en la boleta. Y porque además, por estas cuestiones, porque no todas las provincias tienen uniformados los frentes que son conocidos a nivel nacional. Tienen como aristas, tienen parte y parte, pero no son ni cristinistas ni albertistas, por ejemplo, lo digo en esos términos. Pero también a mí me genera duda esto de las victorias, en tema de que los gobiernos provinciales se han hecho un aparato político muy fuerte también. Tienen un aparato que no tiene ningún otro candidato, y menos un outsider, por ejemplo, como Milei. No, es muy fuerte. Cuando hablamos de aparato, hablamos de que las provincias tienen, cuando no tienen un beneficio por la coparticipación, tienen un beneficio por las regalías. En muchos casos han tenido también una incursión mediática fuerte como para lograr ser cierto blindaje. Entonces no hay escándalos de gobiernos provinciales como si eran muy comunes en los años 90. Y me parece que lo que se viene son estos gobernadores afianzados, mostrando que pueden pasar una pandemia y ser reelectos, con la responsabilidad de armar espacios de gestión nacional, sobre todo en el Congreso de la Nación. Me parece que se viene una responsabilidad grande de estas figuras de la política que por alguna razón logran lo que ayer logró Melella, lo que quiere lograr Uñac y le está costando, pero bueno, de alguna manera intentaba, lo que logró Sergio Silioto, que es otro conocido de acá de la Cámara de Diputados, que fue reelecto ayer en la provincia de La Pampa, lo que logró Gustavo Sáenz en Salta. O sea, han logrado un vínculo con su ciudadanía que le permite pasar todo tipo de tempestades, y en el cual uno los escucha festejar y ya se hizo natural que hablen mal del contexto de la política nacional. Como nosotros no tenemos nada que ver, nosotros acá no tenemos grieta, tenemos muy claro nuestros proyectos estratégicos, cosa que es cierto, porque uno escucha, por ejemplo, a un diputado fueguino de diferentes bloques y tampoco dicen cosas tan distintas, ¿no? O sea, tienen claro los principios. Bueno, eso mismo me parece que se va a tener que traducir en algún espacio de gobernabilidad nacional, por lo menos en convivencia con el quien sea presidente, ¿no? Totalmente, Mauri, esto me parece súper interesante, y con esto vamos cerrando, porque ayer todos los candidatos a gobernador fueguinos, todos tenían un punto en común, y tiene que ver con el régimen de producción fueguina, ¿no? El régimen tecnológico, la 19640, nuestra ley de promoción. Esto los unía, y pienso en los gobernadores del norte cuando se juntan y hablan,
y todos los diputados, no sé, de Tucumán, hablando sobre el tema del transporte, los de Santa Fe. O sea, esto hace una mirada mucho más fuerte y con intereses que se empiezan a instalar más allá de los problemas a nivel nacional o de la capital federal, básicamente. Los de Cuyo con el vino también, que en su momento se unieron un montón de temas, no solamente porque uno le involucra con alcoholismo cero, pero en realidad otras cuestiones impositivas, como por ejemplo la promoción al vino, y claramente, y como han logrado una identidad y la afianzan, y los políticos la capitalizan, hay oficialismos, en realidad hay identidades fuertes en cada provincia, esto se traduce en, primero, otro clima político, es un clima político mucho más agradable que hay en muchas provincias, no en todas, en algunas hay conflictos, pero en muchas el clima es muy agradable, las fuerzas políticas están sólidas, los gobernadores se sienten totalmente seguros en su vínculo con la ciudadanía, y me parece que esa es la tónica. Las provincias ya desdoblan por naturalidad, en otra época por lo menos se discutía si desdoblan o no, hoy en muchos casos ya ni siquiera se discute, y todos se separan, inclusive abiertamente, con frases que llamarían la atención en otra época, de quienes deberían ser sus líderes nacionales, porque no hay líderes nacionales que los contengan. O sea que me parece que el Congreso viene con una dinámica el año que viene de mucho diálogo y consenso entre gobernadores que no se sienten tan manipulados por líderes, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Mauri, te agradecemos estos minutos con DTV Noticias. La verdad que es interesante para seguir analizando, sobre todo porque los referentes nacionales están buscando la felicitación y la foto con los triunfadores en las provincias, ¿no? Esto es lo que podemos ver también en el resultado de estas elecciones. Mauri, muchas gracias y nos contactamos en unos días seguramente. Gracias. Nos quedó esto que decía que tiene ahí el graph de la Comisión de Agricultura, que tiene promoción de industria de producción orgánica, mañana, que también eso tiene mucha economía regional, y después la ley de cuidados muy interesante, 16 horas por lo que tiene que ver con las licencias de paternidad, que casi no hay, y ampliar las de maternidad, y también los regímenes de trabajo doméstico. Eso es interesante también mañana a las 16. Muy bien, gobernador. Le agradezco un montón. Él es Mauricio cantando y así lo despedimos a el señor que vive en la ciudad de La Plata. Vamos a mis proyectos porque estuvo hablando el diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky. Soy diputado de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Hugo Yasky. Y en este caso quisiera hablar de un proyecto que está presentado en el año 2020 y que es probable que lo empecemos a tratar en comisión de trabajo, que también se trate en diputados. Me refiero al proyecto de reducción de la jornada laboral. La jornada laboral en la Argentina es de 48 horas, como todos sabemos, pero data del año 1919. En ese momento hubo la reunión constitutiva de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y se estableció como un convenio internacional que obligaba a todos los países miembros de la OIT a aplicarlo, la jornada laboral de 48 horas, la que actualmente rige en nuestro país. Es decir, pasaron más de 100 años, pasaron cambios que revolucionaron los sistemas de producción, que generaron nuevos tipos de industria, que generaron luego incorporación de la inteligencia artificial, de la robótica, es decir, cambios enormes que impactaron en la producción, y nosotros seguimos con la jornada de 48 horas. Del mismo modo podríamos hablar de los cambios en la estructura social y cultural. Es decir, la mujer en el año 1919 era esa típica figura de las novelas o de las películas de época, la que estaba en la retaguardia del hogar, la que se hacía cargo de todo en la casa, los hijos, la comida. El hombre era una figura ausente que llegaba al final de la jornada cuando ya los hijos dormían. Bueno, todo eso no existe más. Ni el mundo productivo, ni ese entorno familiar, ni esa conformación cultural. Hoy la mujer trabaja a la par del hombre.
Hoy la industria, la producción y los servicios cambiaron absolutamente. Por eso creemos que es necesario, como hicieron en otras partes del mundo, adecuar la jornada laboral a esta nueva realidad, acortándola. Por supuesto, esto implica que no haya merma de los salarios, implica nueva definición de los tiempos de trabajo cotidiano. Incluso el proyecto de Mariano Recalde, el senador de nuestro bloque, también plantea hasta la posibilidad de discutir 4 días laborales, es decir, acortar la semana laboral un día. Sería un gran avance contra el prejuicio de muchos empresarios que en principio por si acaso se oponen, porque la verdad se han opuesto al libre cerrado sin conocer demasiado lo que podría implicar, incluso de beneficio para ellos. Porque menos horas de trabajo implica menos accidentes laborales, menos nivel de ausentismo, más productividad. Esto está demostrado. Así que bueno, la idea es esta. Estamos planificando 2 grandes seminarios que se van a hacer acá en el Congreso de la Nación, invitando a centrales sindicales de otras partes del mundo, invitando a legisladores de otras partes del mundo para que nos ayuden a conocer las experiencias de los países donde ya la jornada laboral se ha acortado. Esto va a ayudar a vencer muchos prejuicios, porque muchas veces cuando las leyes plantean algún avance, aunque sea tardío, como en el caso nuestro, pensemos que Chile acaba de empezar a aplicar la jornada de 40 horas, aunque sea tardío, incluso hay algunos que se oponen simplemente por una cuestión de reacción o de práctica prejuiciosa. Así que bueno, esperamos que la comunidad acompañe esta iniciativa, que las centrales sindicales que ya han expresado su apoyo participen en los debates, y vamos a invitar también a los empresarios para que todo el mundo tenga el derecho a opinar y podamos avanzar en esto, ojalá con el mayor nivel de consenso. Bien, escuchábamos detalladamente la palabra de Hugo Yasky. Le agradecemos por haber participado de mis proyectos aquí en DTV Noticias. Es tiempo de irnos, pero nos vamos a reencontrar mañana a las 9 de la mañana con toda la previa de las comisiones que estuvimos repasando en el día de hoy. Chau, chau.